Mano a mano. Lo hemos estado revisando toda esta jornada por filtración. El DEMRE decidió suspender la aplicación a nivel nacional de la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña desde el Congreso el presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. A ver, lo primero, que su opinión, su reflexión acerca de lo que hemos presenciado no solamente en la jornada del día de hoy, la de ayer y hoy día puntualmente la suspensión de la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Mira, muy preocupante porque se trata de una información que de alguna manera venía trascendiendo hace al menos 3-4 semanas. O sea, aquí hubo tiempo para haber establecido un plan de contingencia, para haberse anticipado estos hechos y para haber atenuado sus efectos. Y vemos que hoy día se suspende una prueba muy importante de carácter obligatorio. Vemos que además a 64 establecimientos se les suspende completamente la posibilidad de dar este examen. Y eso evidentemente que es una complicación. Yo no comparto en absoluto estas muestras de intolerancia, de egoísmo por parte de quienes han convocado y han buscado impedir el normal desarrollo de esta prueba con la cual no tengo ninguna simpatía en particular. Más aún, nosotros en la Comisión de Educación hace ya muchos años que venimos señalando de que esta es una prueba, un instrumento completamente segregador, que discrimina, que reproduce la iniquidad y la injusticia. O sea, claramente en el fondo de esta materia hay un tema que atender. Tanto es así que la presidenta Bachelet en el gobierno anterior dejó establecido esto en la Ley de Educación Superior. En los artículos 11 y 14 se establece un nuevo sistema de acceso. Es decir, todos sabíamos que esta prueba de selección universitaria que se rendía, ¿no es cierto?, en el 2019, originalmente iba a ser la última PSU, y la próxima ya para el proceso 2021 sería distinto. Entonces aquí claramente faltó haber entregado mayor transparencia, mayor avance de los comités de acceso, de cómo se venía trabajando en esto para haber reducido tal vez al mínimo estos intentos de algunos sectores de boicotear la prueba. Senador, justamente usted mencionaba al principio, se pudo haber atenuado lo que pasó hoy día. Se postergó 2 veces la fecha de realización de esta prueba. Al final, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del gobierno central? ¿Es solamente de la autoridad policial? ¿Es derechamente del CRUCH y del DEMRE? ¿De quién es la responsabilidad de no haber tomado las medidas quizás adecuadas? Porque todos argumentan que jamás o nunca estuvo en los planes haber postergado la prueba, dado de que ya fue postergada 2 veces, y postergar una tercera vez hacía imposible el proceso al final de selección y todo el proceso que tiene que ver con la entrada de los alumnos a la universidad. Yo creo que la responsabilidad aquí es bastante compartida, porque, por ejemplo, si no tenemos un instrumento alternativo que aplicar, porque entiendo que algunas preguntas ya han trascendido y evidentemente eso es una dificultad a la hora de una prueba, te insisto, con la cual yo no estoy muy de acuerdo. Creo que es un instrumento segregador y que no guarda relación con el Chile de hoy. Sí, aquí tienen que haber instrumentos de selección, porque evidentemente son muchos más quienes que postulan que las vacantes que finalmente entregan las universidades asociadas a esta prueba, al CRUCH. Pero claramente aquí se pudieron haber tomado otras alternativas. Aquí también pudo haber habido un mayor resguardo de los lugares donde había riesgo de que esto ocurriera. Nuevamente una falla en la inteligencia, por supuesto del Ministerio de Educación también, que es el encargado de llevar adelante este proceso, es el responsable como Secretaría Técnica de lo que es la PSU, más allá del DEMRE y el CRUCH, que tienen una responsabilidad en el instrumento. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad bastante compartida, donde faltó anticipación, previsión de esto, y el resultado el que estamos teniendo hoy día. Desde el otro lado del arco político, desde el oficialismo, se ha rechazado, se ha criticado la postura de la oposición porque no había un rechazo categórico a lo que hemos visto los últimos 2 días. E incluso eso se argumenta dentro de la decisión de los 8 senadores de RN, que derechamente van a apoyar el no en el próximo proceso constituyente. O sea, por lo menos yo te digo, aquí ha habido declaraciones de distintos senadores, he escuchado declaraciones de la senadora Isabel Allende, de distintos senadores, distintas bancadas hoy día que han manifestado su rechazo a la manera como se intenta impedir que estudiantes que han venido preparándose por años para rendir esta prueba puedan hacerlo. Lo mismo hemos hecho nosotros como mesa del Senado. O sea, decir que la oposición acá no ha hecho nada por condenar estos hechos, eso es completamente falso. Ahora, de ahí a utilizar este tema, como los senadores de Renovación Nacional han señalado, para
borrar con el codo lo que se escribió con la mano la madrugada del 15 de noviembre cuando se construye un itinerario constituyente y hoy día desembarcarse de él, francamente, eso es andar buscando cualquier argumento o construir un argumento de algo que no está directamente relacionado. Esto no tiene nada que ver con la Constitución. Ahí claramente la derecha hoy día está primando una postura más de extrema derecha y eso que se plasmó, ¿no es cierto?, en un acuerdo en noviembre pasado, en circunstancias de presión, de temor, de lo que haya sido. Pero finalmente lo que muestra esta declaración de Rene hoy día es que no había una fuerte convicción. Al revés, en ese partido había una fuerte tensión en relación a lo que la mesa también de ese partido ha venido sosteniendo. Senador, ¿existe a su juicio el escenario o es el escenario ideal para iniciar un proceso constituyente con lo que hemos visto en los últimos días? Porque muchos han argumentado, justamente parte de los senadores que hoy día están apoyando la figura del no para el próximo 26 de abril, que justamente este escenario que hemos visto ahora en los últimos días se podría replicar, por ejemplo, en el trabajo de una convención constituyente, sea mixta, sea totalmente de elecciones ciudadanas, que se podría replicar, por ejemplo, ante cualquier punto que alguna agrupación externa no encuentre que se están respondiendo a sus expectativas, derechamente se torne a una violencia como la que hemos visto en los últimos días. ¿Es un pretexto suficiente como para restarse este camino? O sea, yo no comparto eso como argumento, porque finalmente si las autoridades encargadas de velar por el normal desarrollo de esta prueba, léase DEMRE, CRUCH, el propio Ministerio de Educación, que lo hemos visto muy ausente en todo este proceso, claramente no anticipándose, Interior es lo que también tiene que ver con el resguardar el orden público. Aquí perfectamente podría haber habido acciones preventivas también policiales para impedir el acceso a cualquier persona que no tenía nada que ver con el proceso. Entonces, claro, si las autoridades encargadas de tarea concreta no asumen sus funciones, se podrían ver alteradas muchas cosas en la vida diaria de los chilenos. Yo creo que eso no es la idea. Entonces, señalar de que dentro de los argumentos de los senadores de Renovación Nacional, el que la PSU no se pudo dar y por lo tanto no habría condiciones para el proceso constituyente, o que como no hemos avanzado en la agenda social, por favor, la agenda social, si no se ha avanzado es porque el gobierno no ha convocado a los distintos sectores políticos para avanzar en él. Tanto es así que nosotros como mesa del Senado, junto a la Cámara, junto a las presidentas de las comisiones de trabajo de ambas cámaras, hemos decidido radicar acá en el Congreso la discusión sobre el tema pensiones, respecto a lo cual no hay ninguna respuesta aún y claramente unos temas sociales que el país ha demandado con más fuerza en todo este clima de movilización de los últimos 90 días. Pero derechamente, senador, le pregunto, lo que hemos visto en los últimos días, lo que vimos también el viernes en la iglesia San Borja, en el centro de Santiago, ¿robustece la opción del no el 26 de abril? Yo creo que los temas de violencia hay que condenarlos siempre, en cualquier... Senador, lo tengo que interrumpir un minuto con el senador Jaime Quintana, presidente del Senado también. Senador, a ver, respecto, primero que todo agradecerle la espera, no fue menor obviamente que la noticia sí lo ameritaba. Respecto a las palabras de la ministra de Educación, aquí la violencia tuvo cara y nombre, llamaron a boicotear el proceso, no hay disculpa de parte de la Fiscalía para no encontrar a los culpables. Bueno, es la ministra de Educación, ¿no es cierto? Más bien parece una vocería que uno podría entender en el Ministerio del Interior, todo lo que es querella. Pero mira, lo que queda en concreto de esta declaración de la ministra y del subsecretario es que ellos se lavan las manos. Aquí se le endosa toda la responsabilidad al DEMRE y al CRUCH, creo que fueron 10 ocasiones al menos, en donde se dice que son los responsables de gestionar y administrar la prueba. Es como si el Ministerio de Educación no tuviera ningún rol en el proceso del paso de la educación secundaria a las universidades. En circunstancias de que hasta el gobierno anterior teníamos un jefe de la División de Educación Superior, hoy día hay un subsecretario de Educación Superior. O sea, pretender de que aquí no hay ninguna responsabilidad del Ministerio en este proceso, cuando hace 4 semanas o más que se viene hablando de que podría haber un boicot a la prueba, que por supuesto repudiamos de manera enérgica y categórica, porque aquí se le hace un daño enorme, especialmente a los estudiantes más carenciados. Las ciudades de Las Condes, las comunas de Vitacura, Los Barnechea, esta prueba se ha desarrollado sin ninguna dificultad. El problema aquí se le ha generado a estudiantes de menores ingresos, de colegios públicos fundamentalmente. Por lo tanto, somos categóricos en repudiar estos intentos y este boicot que se ha hecho, aunque sea parcial a la prueba. Pero no podemos avalar los dichos de la ministra cuando solo se limita a buscar responsables en otro lado.
Desde luego, querella y todo el tema judicial, sí, eso va por otro carril y tendrá que ser la justicia y probablemente el Ministerio del Interior le puede corresponder ahí, tiene alguna responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿qué responsabilidad tuvo el Ministerio de Educación durante un año criminalizando la sala de clase? Parece que se nos olvida lo que pasó con Aula Segura, se nos olvida la estigmatización que se hizo del estudiantado, como si eso no tuviera ninguna incidencia y no fuera uno de los factores detonantes finalmente en el conflicto. Entonces, claramente, este no es el lenguaje que nosotros nos gustaría ver, oír de parte de la ministra de Educación. Nos hubiese gustado ver a la ministra preocupada antes de visitar las salas donde se rendía la prueba, de dialogar con los estudiantes y haber de esa manera disminuido los efectos que desde luego van a perjudicar a miles de estudiantes con esta prueba que no se ha podido rendir en plenitud. A su juicio, senador, ¿cuál es la responsabilidad que aquí le cabe derechamente al Ministerio de Educación en la fallida rendición en gran parte de la prueba de selección universitaria? O sea, Andrés, yo no había visto nunca un ministro o ministra de Educación desentenderse, como lo ha hecho la ministra Cubillos recién, de todo un proceso de postulación de los estudiantes, independientemente que hay una responsabilidad, efectivamente sí, en el DEMRE y en el CRUSH en cuanto a instrumento, pero que hay todo un proceso. La ministra recién hoy día señala al país de que esta es la última ocasión en que se va a rendir la PSU. Eso lo sabíamos hace por lo menos 2 años. La pregunta es, ¿qué se hizo durante los últimos 2 años para ir facilitando este proceso, para dedicarse a implementar las reformas aprobadas en el gobierno anterior y no boicotearlas? Porque finalmente aquí hemos tenido un gobierno que durante mucho tiempo también, a propósito de boicot, se ha dedicado a boicotear las reformas implementadas y zanjadas democráticamente por el Congreso en otro momento. ¿Qué cree usted al final, senador, que debiese quizás decidir el DEMRE puntualmente respecto a la totalidad de la prueba de historia, a los casi 100.000 estudiantes que se quedaron sin rendir, en parte algunos matemáticas, otros sin las pruebas del día de ayer? ¿Qué deberá decirse? ¿Derechamente realizar toda la prueba de nuevo? Porque también hay información respecto a que se filtraron también los facsímiles de las pruebas del día de ayer, pero con un tiempo que quizás, de acuerdo al DEMRE, no permitió ellos hablan de un tiempo de tolerancia respecto a la filtración y la realización de la prueba. Yo no le agregaría más estrés al sistema, por eso que no comparto en absoluto las declaraciones que acaba de efectuar la ministra de Educación. Yo creo que hay que sentarse a conversar. Yo esperaría que mañana la ministra convoque al DEMRE y al CRUSH y de esa manera va a quedar muy claro que el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad. La ministra, sus subsidiarios deben convocar al DEMRE a la brevedad, a trabajar, más que empezar a ver y a adjudicarse las responsabilidades mutuamente y a ver, ¿no es cierto?, cómo se mejora esto, si efectivamente hay 200.000 estudiantes que ya habiendo rendido estas pruebas de manera adecuada, los podemos dejar fuera de este proceso que hay que mejorar y perfeccionar o trabajar nuevamente. Bueno, sería lo ideal. Pero yo creo que hay que ver cuánto de esto se puede rescatar del proceso que ya se ha dado. Y te insisto, aquí hay que hacerse cargo más que buscar responsabilidades en otros actores. Jaime Quintana, senador, presidente del Senado, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, Andrés.